al patrocinio del Servicio Nacional de la Discapacidad y que está siendo ejecutado por Fundación Descubre. En esta instancia voy a ser yo la relatora, Ana Díaz, coordinadora zona norte de Fundación Descúbreme. Mi profesión, soy educadora diferencial, con experiencia en temáticas de inclusión de personas con discapacidad. Además, cuento con un diplomado en gestión del capital humano y lidero el trabajo de Fundación Descúbreme desde el año 2016 y liderando programas, ¿cierto?, o proyectos asociados idealmente, ¿cierto?, a la inclusión laboral de personas con discapacidad y gestión empresarial, con especial foco en empresas mineras y prestadoras de servicios. Para iniciar, ¿cierto?, vamos a comentarles quiénes somos como Fundación Descúbreme. Contarles que Fundación Descúbreme nace en 2020 con la misión de promover la inclusión integral de personas con discapacidad cognitiva en distintos ámbitos del desarrollo humano, tanto a nivel nacional como internacional. Es así como Fundación Descúbreme es una organización que posee estado consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y además lidera la red hispanohablante de Zero Project, programa global número 1 que tiene por objetivo identificar las mejores prácticas de inclusión laboral, educación, vida independiente y accesibilidad. En Chile, además, gestionamos el Fondo Descúbreme, el único que financia emprendimientos y proyectos dirigidos a personas con discapacidad cognitiva, y además ejecutamos más de 5.800 capacitaciones en oficio a través de nuestro AUTEC. Nuestro financiamiento proviene principalmente, ¿cierto?, de las donaciones que se ejecutan gracias al cumplimiento de la ley 21.015, actualmente 21.690. Además, ejecutamos varias asesorías y capacitaciones a empresas a través de nuestra SPA y además también tenemos sede en España, la cual nos permite, ¿cierto?, levantar buenas prácticas y conocimientos para poder implementarlos en nuestro país. La agenda que vamos a tener para la instancia del día de hoy tiene, primero, conocer un poco, ¿cierto?, a grandes rasgos, el marco normativo en temáticas de inclusión de personas con discapacidad en nuestro país. Además, también vamos a hablar sobre el concepto de discapacidad y de diversidad. Y por último, ¿cierto?, vamos a entrar un poco más profundo, ¿cierto?, en qué es y qué vamos a entender hoy en día como prevención de riesgos inclusivos. Bueno, antes de partir, debemos recordar que esta instancia le estamos entregando, ¿cierto?, gracias al Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que es patrocinado por Senadis y ejecutado por nuestra fundación. Y pues, contarles un poco, ¿cierto?, sobre este programa. Este webinar se realiza en el contexto del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y su objetivo general, ¿cierto?, es contribuir a que tanto organizaciones públicas como privadas sujetas a la implementación de la Ley 21.015 cuenten con procesos inclusivos para la contratación de personas con discapacidad. Nos permite entonces entrar y entregar los conocimientos para que estos procesos de inclusión laboral sean exitosos en el interior de las organizaciones que deben dar cumplimiento a esta norma. Para poder lograr este gran objetivo, ¿cierto?, nos planteamos los objetivos específicos, que son, uno, desarrollar espacios de concientización a través de 8 webinars de concientización, la elaboración de guías y de documentos, ¿cierto?, que nosotros enviamos a las empresas que han decidido, ¿cierto?, tomar este programa. Además, también generamos instancias de formación y capacitación. ¿Y cómo? A través de cursos de capacitación a las áreas de recursos humanos.
Estos eran cursos de manera presencial que ya fueron ejecutados, pero actualmente tenemos, ¿cierto?, la oferta de que puedan participar las empresas que así deseen hacerlo en los cursos e-learning. ¿Ya? Son alrededor de 6 cursos con distintas temáticas muy interesantes que son 100% gratuitos para las empresas que deseen participar. Pueden inscribir a 5 personas de sus áreas de recursos humanos y ejecutar estos cursos o algunos de estos cursos dependiendo de la evaluación que se realiza al inicio. ¿Ya? Es muy interesante. Recuerden que hoy también tenemos la ley 21.275 que nos pide, ¿cierto?, que nuestros colaboradores estén capacitados en temáticas de inclusión y diversidad. Esto también les puede servir para poder ir dar cumplimiento a esta normativa ya que empezamos a capacitar a nuestra área de recursos humanos. Y por último, el otro objetivo específico planteado, ¿cierto?, es poder potenciar las redes de colaboración territorial a través de las 15 direcciones regionales y la conformación y apoyo a la conformación, ¿cierto?, de mesas territoriales. Ahora, primero, olvidé, ¿cierto?, presentar hoy a Ángela Escobar, nuestra intérprete en lengua de señas, quien va a asegurar que toda la información que aquí demos, ¿cierto?, sea accesible para todos. Bienvenida, Ángela, me disculpa. Continuando entonces, y ya centrándonos en la temática del día de hoy, tenemos el inicio, ¿cierto?, que tiene que ver con el marco normativo que regula la inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro territorio, ¿cierto? Y podemos empezar, ¿cierto? Y vamos a hacer un barrido muy rápido, ¿cierto? No vamos a adentrarnos en cada una, pero si ustedes necesitan información, nos pueden escribir al correo del programa, ¿cierto? Y solicitar información sobre la que quiera. Primero tenemos entonces la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? Que es conformada el año 2006, donde tenemos el Tratado Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, a la cual Chile ratifica el año 2008. Ya, esta ratificación, ¿cierto?, permite que en nuestro país comiencen a generarse una serie de leyes y normativas que van en favor de la protección, el cuidado, ¿cierto?, de las personas con discapacidad. Es así como nace el año 2010, ¿cierto?, o es promulgada la ley 20.422, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, ¿cierto?, que especifica respecto a la aplicación de ajustes razonables, ¿cierto? Ahí tenemos el decreto 50. También tenemos el año 2018 la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, incentiva, ¿cierto?, a las empresas con más de 100 colaboradores a contratar el 1% de su dotación en personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Además, también tenemos luego el año 2022 la ley 21.200 de recursos humanos inclusivos, la cual nos indica 3 pilares para su cumplimiento. Primero, que las empresas que deben cumplir la ley 21.015 deben contar con un gestor de inclusión laboral, ¿cierto? El cual debe ser certificado por Chile Valora. Tenemos también el pilar de la capacitación, que indica que el 100% de la organización, ¿cierto?, de la organización que debe cumplir la ley 21.015, ¿cierto?, debe estar capacitada en temáticas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y por último tenemos la promoción, que indica que las organizaciones deben contar, ¿cierto?, con políticas de inclusión y diversidad, en donde se menciona expresamente la inclusión de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Por último, ¿cierto?, tenemos la ley 21.690, que es la modificación
que esto salió este año, ¿cierto? Es la modificación a la legislación en inclusión laboral vigente. Ya no hablamos de la ley 21.015, sino que hablamos de la 21.690, que trae además varias modificaciones, aclaraciones y algunas nuevas propuestas para poder ser aplicada por las empresas que tienen más de 100 colaboradores. Bueno, y una vez revisado, ¿cierto?, el marco normativo general en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad, tenemos que adentrarnos en los conceptos de diversidad y de discapacidad. ¿Qué vamos a entender por diversidad? ¿Cierto? La diversidad refiere a que los seres humanos somos complejos y estamos compuestos por múltiples características, diversas características, ¿cierto? Como son las que vemos en esta gráfica aquí proyectada, ¿cierto? Estas características se van sumando, ¿ya? Y van moldeando nuestra identidad, lo que somos como personas. Pero además estas características se van cruzando, se van interseccionando, ¿cierto? Entonces, no solo van formando nuestra identidad, sino que su conjunto también configura las condiciones y las oportunidades de vida a las cuales accedemos como personas, ¿ya? Es importante, entonces, poner la atención a este concepto, ¿cierto?, que habla sobre cómo se cruzan estas características, que es el concepto de interseccionalidad, ¿ya? Además, ¿qué vamos a entender por inclusión? ¿Cierto? La inclusión va a ser para nosotros, ¿cierto?, cuando el entorno acepta, valora y respeta las diferencias, estas diferencias que vemos, ¿cierto?, en nuestro entorno y en las personas. Y la inclusión laboral, ¿cierto?, va a ser la igualdad de oportunidades y de condiciones, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos al mercado laboral formal, ¿ya? Desde la perspectiva de la diversidad e interseccionalidad, una persona no se va a definir exclusivamente por una de sus características, ¿ya? Es decir, la persona no es la discapacitada, no es el minusválido, no es el migrante, etcétera, sino que son personas con ciertas características o condiciones. Es decir, una persona con discapacidad, además, tiene un determinado género, una determinada nacionalidad, una determinada edad, etc. ¿Ya? Bueno, y como les mencionaba, entonces, la inclusión entonces se refiere a garantizar la participación y el desarrollo pleno de todas las personas mediante el acceso a oportunidades donde todas las diferencias, ¿cierto?, sean aceptadas, valoradas y respetadas. ¿Y qué entendemos por discapacidad? En un principio, la discapacidad se entendía como algo meramente clínico, ¿ya? Meramente médico, un problema de salud, una enfermedad. Pero a partir de la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad del año 2006, el foco ya no se centra en la condición de salud de la persona, sino en cómo ésta va interactuando con el entorno, específicamente con barreras que puedan ser físicas, ¿cierto? Pueden ser barreras de la información y pueden ser barreras actitudinales. Es la interacción entre estos ambos conceptos, entre estos ambos elementos que se genera, ¿cierto?, una limitación en la participación en los distintos ámbitos de la vida, social, educacional, laboral. En el fondo, es el entorno el que facilita o dificulta la experiencia de las personas. Por ejemplo, para una persona que no puede caminar, ¿cierto?, y utiliza como ayuda técnica una silla de ruedas, lo limitante es el mal estado de las veredas, la presencia exclusiva, por ejemplo, de escaleras, el que no hayan ascensores o rampas, más que su condición de salud en sí, porque la persona cuenta con una herramienta, ¿cierto?, con una asistencia técnica,
y ajustes que le permiten moverse. Sin embargo, es el entorno el que le pone la barrera para que esta ayuda técnica no cumpla su función. Bueno, y entendiendo esos conceptos, entonces, ¿qué vamos a entender por prevención de riesgos inclusivos? Hoy en día hablamos de organizaciones inclusivas y diversas, ¿cierto? Por tanto, debemos generar acciones que puedan gestionar esta diversidad. Esto lo ejecutaremos mediante o en la medida que, uno, proveamos de ajustes y acomodaciones, podamos hablar sobre los prejuicios y sesgos y tratar, ¿cierto?, de eliminarlos. Además, en la medida en que creemos espacios para que las personas que trabajan en las organizaciones puedan discernir, además, evaluar y eliminar barreras que se puedan generar, aprovechar también el pensamiento de estos grupos diversos que componen a las compañías y fundamental además poder revisar los procesos y protocolos para que estos incorporen la accesibilidad, adaptándolos para que todos puedan tener acceso a esos protocolos y a esos procedimientos. Y es en este último punto en donde nos vamos a centrar y vamos a hablar sobre la prevención de riesgos inclusivos. ¿De qué vamos a entender por prevención de riesgos inclusiva? La prevención inclusiva de riesgos laborales la vamos a entender como el conjunto de actividades, ¿cierto?, de técnicas orientadas a lograr niveles de riesgo aceptables para todos los colaboradores o todos los trabajadores de esa organización, independiente de sus capacidades y de sus limitaciones. Esta prevención de riesgo inclusiva va a incorporar la seguridad en el trabajo, ¿cierto?, que es la rama orientada a prevenir accidentes laborales, y la salud en el trabajo, que es la rama orientada a evitar enfermedades profesionales. Ambas líneas, ¿cierto?, deben considerar la diversidad de las personas con sus capacidades, características y su cultura. Y es ahí cuando hablamos entonces de la prevención inclusiva de riesgos laborales. Frente al modelo tradicional, ¿cierto? La prevención de riesgos tradicional, ¿cierto?, es un modelo de talla única que asume riesgos universales, iguales para todos, ¿cierto? Y donde la participación limitada de los trabajadores en la evaluación de los riesgos laborales. En cambio, ¿cierto?, cuando consideramos el concepto de prevención inclusiva de riesgos, vemos, ¿cierto?, medidas personalizadas. Se considera que cada persona experimenta riesgos diferentes dependiendo de sus características. Y además hay una evaluación y análisis participativo de los riesgos. Hay 4 conceptos claves cuando hablamos de prevención inclusiva de riesgo. Los vamos a llamar los 4 pilares. Accesibilidad universal, ¿cierto?, que es la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, productos, objetos, etcétera, ¿cierto?, para ser utilizables por todas las personas con comodidad, seguridad y autonomía. También se debe considerar el diseño universal, que es la actividad por la que se conciben desde el origen los entornos, procesos, productos, objetos, etcétera, de forma que puedan ser accesibles. Es decir, desde la construcción, yo pienso en que eso deba ser utilizado y pueda ser utilizado por todas las personas independiente de su condición. Además, también deben considerar los ajustes razonables, que son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce de todos sus derechos en igualdad de condiciones. Es decir,
van a ser las modificaciones particulares. ¿Sí? Cada persona, ¿ya? Y por último tenemos el cuarto pilar que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, que es el sistema de signos aprendido y dinámico, libre de palabras, frases o tonos que reflejan puntos de vista que discriminan o excluyen de alguna manera a personas y grupos en base a ciertos atributos. ¿Ya? Cuando hablamos de gestión inclusiva de riesgos, cuando consideramos entonces las medidas de accesibilidad, los ajustes razonables y además también, ¿cierto?, el entrenamiento y capacitaciones continuas, tanto al área específica como al resto de los colaboradores. La gestión inclusiva de riesgo es un enfoque estratégico que prioriza la seguridad, salud y bienestar de todas las personas que trabajan en una organización. ¿Ya? Permite o se enfoca en implementar medidas preventivas apropiadas, ¿cierto? Con el fin de prevenir o reducir al mínimo las posibles consecuencias adversas y así evitar lesiones y prejuicios en el entorno laboral. Es así entonces como la prevención de riesgo inclusiva debe considerar que la empresa debe contar con un sistema de gestión preventivo para asegurar un mayor impacto en los resultados, evaluar los riesgos laborales y construir mapas de riesgos que sean accesibles, ¿cierto? Para asegurar una mayor difusión de la información. Implementar un plan de acción preventivo para controlar los riesgos identificados y desarrollar un plan de emergencia y evacuación para garantizar la seguridad de todas las personas. Ahora, podemos, ¿cierto?, determinar, oye, pero esto yo ya lo hago en mi organización. Esto es lo que en general, ¿cierto?, hacemos en las áreas de prevención de riesgo. Sí, pero lo importante de esto es saber que estos 4 elementos yo también debo mezclarlos o debo incorporar los 4 pilares que mencionamos en un inicio. La accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables y lenguaje inclusivo. Ahora, generar un plan de prevención inclusivo de riesgos laborales se deben considerar estas 9 claves. 1, crear una cultura organizacional inclusiva. 2, diseñar acciones que sean para todos. 3, implementar un sistema de gestión preventivo. 4, evaluar los riesgos laborales y construir mapas de riesgo. 5, implementar un plan de acción preventivo. 6, desarrollar un plan de emergencia y evacuación. 7, recomendaciones preventivas para todos. Cuando yo hablo, ¿cierto?, de generar, y es el primer punto de estas 9 claves, ¿cierto?, una cultura organizacional inclusiva, vamos a hablar de que esto es la base para el desarrollo de estos estándares inclusivos, ¿ya? Estándares preventivos inclusivos, ¿ya? Y se van a referir, ¿cierto?, a la declaración de valores, demostrando la empresa ser una organización comprometida con la prevención inclusiva de riesgos laborales. Y en general, estos valores van a ser, por ejemplo, el respeto, la diversidad y la aceptación. Esta declaración de valores debe estar integrada, ¿cierto?, con la esencia de la organización y debe ser explícita para los colaboradores que allí trabajan. ¿Qué debemos considerar, cierto, la empresa para crear entornos accesibles? Vías de circulación para tener entre las distintas edificaciones, ¿cierto?, con sus respectivas demarcaciones y ojalá con los anchos correspondientes, por ejemplo, para que pueda desplazarse una persona en silla de ruedas. Pasillos y vías de circulación interiores libres de obstáculos, ¿ya? Tener o contar, ¿cierto?, con ascensores. Además, contar con la implementación de sistemas. Además, revisar, por ejemplo, los estacionamientos
que tenga las dimensiones adecuadas, que la ubicación también sea la adecuada. Y cuento con rampas, y lo ideal, ¿cierto?, es que la infraestructura de la organización cuente con rampas, estas tengan pendientes que estén normadas, ¿ya? Entre 8 y 12%, ¿cierto?, con el ancho que corresponde. Eso ustedes lo pueden buscar en documentación. Van a encontrar los anchos y la normativa en relación a las rampas, ¿ya? Que las puertas también puedan tener un mínimo de ancho, ¿cierto? Y, por ejemplo, las manillas tipo palanca. Los escritorios y estaciones de trabajo estén ajustados, ¿cierto? O pueden ser ajustables, ¿ya? Al igual que las sillas. Un sistema, además de seguridad y emergencia, ¿cierto? Ajuste de alarmas audibles y visuales, rutas de evacuación accesibles y señaladas en donde todos los colaboradores puedan acceder a esa información. Baños con las alturas y los espacios acorde a las normativas y además también considerar espacios comunes como los casinos, ¿cierto?, de alimentación, los anchos de los pasillos, las alturas de las mesas, la distribución del mobiliario que tienen dentro del casino, etc. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, un video que nos indica las claves de accesibilidad. Me parece que no incluí el sonido. Ah, no, está presentando desde el programa. No he dicho nada. Vamos a ver las claves para la accesibilidad. Perfecto. Bueno, siguiendo entonces en este como recorrido, ¿cierto?, por los procedimientos de prevención de riesgo y algunos tips de cómo podemos hacer, ¿cierto?, prevención inclusiva de riesgo en relación a estos procedimientos. En relación al mapa de riesgo inclusivo, vamos a entender, ¿cierto?, esta herramienta
como una herramienta de análisis que permite identificar zonas de menor y mayor riesgo frente a diferentes peligros. Nosotros aquí, ¿cierto? En este webinar, no podemos decirle a ustedes qué es el mapa de prevención de riesgo. Ustedes conocen esta herramienta y saben perfectamente a qué se refiere, ¿cierto? Lo ideal, ¿cierto?, es poder mostrarles que estos mapas deben ser creados para que todas las personas, independiente de su condición, puedan entenderlos, ¿ya? Un mapa de riesgo es una herramienta para el análisis de riesgo, ¿cierto? Que va a permitir poder monitorear y prevenir contingencias, ¿cierto? Y de este modo es posible controlar y mitigar las amenazas que se puedan presentar en cualquier proceso de una empresa. Las empresas están expuestas a riesgos continuamente en los procesos que llevan adelante. Esto puede afectar, ¿cierto?, a sus operaciones, su reputación y el negocio en general. ¿Ya? Por eso es importante contar con estos mapas de riesgo para prevenir los accidentes y gestionar, ¿cierto?, las situaciones de riesgo. La clave es crear, ¿cierto?, una guía de valoraciones donde se designa cada riesgo en la probabilidad improbable, posible, ocasional, probable, frecuente, y el impacto insignificante, moderado, mayor, alto, catastrófico, ¿cierto? Esto se vuelca en el mapa donde se deciden los pasos a seguir ante cada escenario. Otra consideración importante antes de realizar, ¿cierto?, es conocer la normativa legal vigente, ¿cierto?, que aplica en las áreas de la empresa, identificar los procesos y actividades de la empresa, quiénes, cuándo se encargan de realizar y cuáles son los insumos, ¿cierto?, necesarios para ejecutar cada función. Monitorear los peligros teniendo en cuenta los controles para gestionarlos, ¿cierto?, y comunicar toda la información a los integrantes de la empresa para garantizar la transparencia. Es aquí donde centraremos nuestros esfuerzos cuando hablamos de prevención inclusiva de riesgo. Es donde haremos la diferencia con los mapas de riesgos convencionales. Aquí la clave entonces no es modificar la definición de qué es un mapa de riesgo, ¿cierto?, sino que hacer de nuestro procedimiento, ¿cierto?, un procedimiento accesible, ¿cierto?, para que todos puedan tener acceso a esa información. Todas las personas de la organización puedan entender ese mapa de riesgo, saber cómo se elaboró y que tenga la función que cumple, ¿cierto?, un mapa de riesgo. Debemos asegurarnos que todos los que trabajan en mi entorno, en mi organización, puedan acceder a esta información independiente de su condición, independiente de que escuche, independiente de que vea o no, independiente de que comprenda o no. Ya voy a tener que hacerme todas esas preguntas. Si una persona no lectora ve este mapa de riesgo, ¿lo entiende? Si una persona, ¿cierto?, que no ve, ¿puede acceder a esta información? Esas son las preguntas que yo debo hacerme cuando estoy implementando un procedimiento. ¿Cómo se hace un mapa de riesgo, cierto? La construcción de un mapa de riesgo debe ser una actividad participativa, visual, ¿cierto? Algunos pasos fundamentales para su desarrollo son, primero, definir el área y el equipo de trabajo, ¿cierto? Considerar áreas de trabajo donde hayan ocurrido accidentes con alto potencial. También capacitar a los participantes, capacitar sobre su construcción, sobre los conceptos y sobre las definiciones, para que una vez ya construido, ¿cierto?, las personas se entiendan. Definir el croquis del área del trabajo, se debe establecer zonas, ¿cierto?, en las que se realizan labores habitualmente de trabajo. Definir los peligros. ¿Qué peligros o situaciones o fuentes, ¿cierto?, existen en el área de trabajo?
Determinar el nivel de riesgo estimado, definir entonces qué tan importante es el peligro, como les mencionaba, bajo, moderado, importante, crítico, catastrófico, etc. Ubicar los riesgos y peligros en el mapa, ¿cierto? Una vez identificados los peligros y sus niveles de riesgo, se deben ubicar en el croquis del lugar de trabajo y definir las conductas seguras. Establecer qué comportamientos, ¿cierto?, vamos a tener que sean adecuados, ¿cierto?, y que vayan con los protocolos de seguridad de nuestra organización para que eso lo podamos difundir y capacitar al resto de la organización. En relación al plan de acción preventivo, es el proceso, ¿cierto?, mediante el cual se establece, implementa y mantienen los lineamientos para actuar antes, durante y después de una situación de emergencia, ¿ya? Estos van de acuerdo a los recursos y las capacidades disponibles de la organización, tendientes a reducir, ¿cierto?, la vulnerabilidad de cada centro de trabajo. Implementar un plan de acción preventivo, ¿cierto?, permite controlar los peligros y evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para esto, primero vamos a establecer, ¿cierto?, un objetivo y una meta de prevención. Luego vamos a identificar los incidentes, sus peligros y controles asociados al objetivo y metas definidas, ¿ya? Y además vamos a definir las actividades, los responsables y los plazos. Además, cuando tenemos un plan de acción preventivo, es importante poder considerar la capacitación participativa, ¿ya? Esta va a ser una herramienta fundamental en la aplicación de este plan de acción, ¿ya? Y debemos considerar para esta capacitación, uno, el lenguaje inclusivo, utilizar imágenes y ejercicios reales asociadas al trabajo. Además, la participación inclusiva de todos y todas en estas capacitaciones, ¿cierto? Y considerar las necesidades específicas en la capacitación o en el entorno, ¿ya? Es decir, los ajustes razonables. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, debemos considerar, ¿cierto?, que hay lenguaje que podemos utilizar y lenguaje que no es correcto utilizar. Aquí vemos en la gráfica algunos ejemplos. Por ejemplo, es correcto mencionar o referirse a una persona como persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva y persona con discapacidad psíquica. Pero no es correcto referirme, ¿cierto?, a una persona como inválido, minusválido, deficiente, no vidente, sordo, mudo, demente o loco. Ahora, a continuación, vamos a ver un video, ¿cierto?, que me va a dar luces, ¿cierto?, de cómo yo me voy a referir o me voy a comportar, ¿cierto?, o voy a interactuar con personas con discapacidad. De esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo, Yo no soy mongolita. mutilado o tullido. No me digas zurdito. Yo no soy invidente, cieguita, piti o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Soy una persona zurda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre. O teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Perfecto. Ahora,
Pasando a otro punto o a otro procedimiento, ¿cierto?, que debemos considerar en la prevención inclusiva de riesgos, tenemos el plan de emergencia. El plan de emergencia y evacuación es aquel que prepara a la organización, ¿cierto?, ante un siniestro o una emergencia, como pueden ser, por ejemplo, incendios, terremotos, tsunamis, entre otras catástrofes que puedan ocurrir, ¿cierto?, dentro de los entornos laborales, que pongan en riesgo, ¿cierto?, la vida de las personas dentro de ese entorno laboral. Un plan de emergencia y evacuación comprende el conjunto, ¿cierto?, de acciones necesarias para estar preparado ante una emergencia, conjugando la planificación como la organización humana para utilizar de forma eficiente los medios técnicos dispuestos para poder minimizar el peligro ante un riesgo, ¿ya? Es vital, ¿cierto?, contar con un plan de emergencia y un sistema de evacuación efectivo en las organizaciones. Y para poder ejecutar esto, ¿cierto?, vamos a tener que definir bien el croquis de la emergencia, donde nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que definir direcciones de vías de evacuación, vamos a tener que poder identificar los tableros eléctricos, las válvulas de gas, dónde se encuentra el botiquín de primeros auxilios, dónde se encuentran los teléfonos, ¿cierto?, los extintores, los métodos de control de incendio, equipos especiales de evacuación para personas con dificultad de desplazamiento, entre otros. Desarrollar un plan de emergencia y evacuación y cuáles son las principales medidas o algunas tips, ¿cierto?, que ustedes pudiesen. Uno, el alarma con sistema audible visual. 2, nombrar monitores encargados y responsables, ¿ya? 3, demarcar las vías de evacuación. 4, establecer preferentemente vías de circulación. 5, en edificios de altura establecer zonas de seguridad. 6, calcular el tiempo de evacuación. 7, definir protocolos y procedimientos de evacuación. 8, identificar a las personas con dificultad para evacuar. Y esto no solamente hablamos de personas que tengan, por ejemplo, movilidad reducida, sino que también podemos contar en la organización con personas, por ejemplo, de edad avanzada. Ellos también a lo mejor van a tener problemas para poder evacuar y debemos identificarlas para poder prevenir y generar un procedimiento de evacuación específico para ellos. 9, asignar un compañero de apoyo. ¿Ya? 10, considerar las limitaciones que puedan tener distintas personas en la organización. Hablemos de que estamos hablando de diversidad y eso es un concepto que involucra diversas características. Tenemos extranjeros en la organización. ¿Los extranjeros entienden la señalética para poder evacuar correctamente? Tenemos personas que no leen. Ellos entienden si es que la tengo. ¿Entienden toda la información para poder evacuar de manera eficiente y segura? Voy a tener que ir haciéndome todas estas preguntas y voy a tener que conocer para poder responderlas a mi organización en su totalidad. ¿Ya? 11, ubicar correctamente a las personas con dificultad para desplazarlos. Entonces, si tengo personas con movilidad reducida, debo tener identificadas a las personas, saber exactamente dónde están desempeñando sus labores, ¿cierto? Para poder asegurarme que esa persona pudo evacuar de manera efectiva. Utilizar sillas de evacuación cuando sea necesario. 13, en caso de ser necesario, solicita ayuda para el traslado de personas con discapacidad. Por último, ¿cierto? Queremos mencionar, estos son algunos tips o lo que hablamos, ¿cierto? Anteriormente son algunas ideas, ¿cierto? Para que ustedes puedan incorporar en la elaboración de sus procedimientos. Una clave importante es, como les mencionaba, los 4 pilares para que tengamos una prevención inclusiva.
considerar, ¿cierto?, la accesibilidad de la información, el diseño universal, los ajustes razonables y el lenguaje inclusivo. Cuando yo genero, ¿cierto?, algún procedimiento, debo preguntarme, ¿este procedimiento pueden acceder todos los colaboradores de mi organización sin importar la condición? Debo revisar, ¿cierto?, las presentaciones, el material, la señalética, etc. Eso va a hacer que yo esté gestionando, ¿cierto?, de la prevención de riesgo desde el concepto de la inclusión y la diversidad. Otro tips importante que hace que tengamos áreas de prevención de riesgo, departamentos de prevención de riesgo, ¿cierto?, inclusivos, es que las áreas se comienzan a vincular. Y una de las principales áreas con las cuales debiesen vincularse es con el área de personas. Aquí, por ejemplo, les mostramos un ejemplo de la vinculación entre el área de prevención de riesgo y el área de personas. En por ejemplo, reclutamiento inclusivo. Cuando nosotros vamos a incorporar, ¿cierto?, a una persona a la organización, ejecutamos un análisis de puesto de trabajo. Y es ahí fundamental, ¿cierto?, poder estar acompañados por el área de prevención de riesgo que evalúe los riesgos de ese puesto en específico. Luego tenemos, ¿cierto?, la determinación de los ajustes razonables específicos para la persona que fue contratada. Y ahí también podemos tener el acompañamiento, ¿cierto?, del área de prevención generando un plan de acción preventivo. Luego tenemos que incorporar este nuevo colaborador, ¿cierto?, en donde debemos generar un proceso de onboarding inclusivo y es aquí donde debemos incorporar la inducción de seguridad inclusiva. A continuación, ¿cierto?, tenemos la capacitación al área de trabajo que va a incorporar a la persona, ¿cierto?, y a la persona incluida también. Y ahí debe estar incorporada el área de prevención de riesgos, ¿cierto?, para hacer mención a cuáles van a ser los nuevos riesgos que se van a ver asociados a la contratación de un nuevo colaborador, ¿ya? Y así tenemos otros procesos como revisión y actualización de los mapas de riesgo, seguimiento de la persona con discapacidad, ¿cierto?, y la evaluación del plan de acción preventivo, y la evaluación y ajustes del plan de emergencia inclusivo. Bueno, y con eso podemos terminar, ¿cierto?, en la instancia formativa del día de hoy. Y aquí tienen, ¿cierto?, el QR para que puedan escanearlo y puedan darnos su opinión sobre esta instancia. Los invito a contestar esta breve encuesta que nos ayuda, ¿cierto?, a poder mejorar en otras instancias formativas. Y también este último QR, que es para las empresas que deseen inscribirse en estos cursos e-learning, en donde van a poder, ¿cierto?, obtener conocimientos específicos sobre ciertas temáticas en relación a la inclusión laboral de personas con discapacidad y que tengan por seguro va a ser de mucha ayuda para sus organizaciones. Y es así como me despido. Gracias, Ángela, por la intérprete. Así que nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias y que estén muy bien todos.